Veamos rápidamente los efectos que producen las radiaciones ionizantes a nivel molecular y celular. Vimos la interacción con la materia, en qué resulta, y ahora veamos si esa materia es algo que tiene que ver con la vida, qué es lo que ocurre. La ley de Bergonié y Tribondó fue formulada en 1906 y va a decir que los rayos X actúan con mayor intensidad en células cuya actividad reproductiva o de división celular es mayor. El devenir cariocinético es más prolongado, cariocinético es más prolongado, y cuando su morfología y funciones están menos definitivamente fijadas. Las células desdiferenciadas, por tanto, no son necesariamente más radiosensibles. Ejemplo, de células neoplásicas de muy baja radiosensibilidad van a ser sarcomas, melanomas, etc. Y también las células maduras no son todas poco radiosensibles. Hay que tener en cuenta que los glóbulos blancos maduros y linfocitos en particular, cristalinos, etc., son muy radiosensibles. Pero de manera general, digamos que cuando uno tiene células que se están reproduciendo más activamente, en general esas células, según esta ley original, que no se cumple en el 100% de los casos, como recién comentamos, tienen mayor sensibilidad. Eso fue una de las cosas que se vio. La variación de la radiosensibilidad cambia a lo largo del ciclo celular y esto es válido para toda estirpe celular. Ustedes recuerden que en el ciclo celular hay varias etapas. Uno tiene la etapa G1 en la interfase, luego vienen básicamente van a tener una etapa de duplicación del DNA, una etapa de G2 y luego la mitosis donde se divide el contenido genético nuevamente. Entonces se ve y se ha estudiado cómo es la radiosensibilidad de acuerdo al ciclo celular y es diferente. Hay mayor radiosensibilidad al final de G2 y al inicio de la mitosis. En cambio, hay menor radiosensibilidad en la mitad y final de S y el inicio de G2. Y hay una radiosensibilidad intermedia en G1 e inicio de S. Y eso es porque hay varios checkpoints que después vamos a tratar de ver a nivel de distintas etapas del ciclo celular. Así que si ustedes tuviesen células sincronizadas, es decir, que todas están corriendo en la misma, todas están iguales en cuanto al ciclo celular, e irradian y ven qué fracción sobrevive, ven que cuando se trata de células en mitosis o en la etapa G2 tardía, cae básicamente a menores dosis, sobreviven menos células, es decir, que hay una mayor radiosensibilidad, que es lo que dice acá. En cambio, fíjense que esta que está acá, uno necesita irradiar bastante para que dejen de sobrevivir esas células. Esta es la tasa de sobrevida, 10 a la 0 es 1, por lo cual acá están sobreviviendo más células en la gris que en la violeta. Entonces, eso ocurre cuando hay una fase S tardía o una fase G2 temprana, que son las etapas de menor radiosensibilidad, como recién dijimos. Así que esto se puede comprobar experimentalmente como tal. También se puede ver las fracciones de colonias que sobreviven en poblaciones sincronizadas para ir viendo cómo va cambiando la sensibilidad a lo largo del ciclo y corresponder cada uno de estos lugares con las etapas del ciclo celular.
¿Qué características tiene el depósito de energía en el material biológico para las radiaciones ionizantes? Hay varias características. Uno, la aleatoriedad. Eso quiere decir que es al azar. La interacción de la radiación con la materia tiene lugar al azar y su magnitud se va a poder estimar probabilísticamente. Los fotones o partículas pueden alcanzar una célula u otra, dañarla o no dañarla, y la interacción puede darse en cualquier compartimento celular. Luego hay un rápido depósito de energía. El depósito de energía a nivel molecular, ionización, va a poder ocurrir en fracciones de millonésimas de segundo. No hay selectividad molecular, la radiación no muestra predilección por ninguna molécula, hay inespecificidad lesiva, las lesiones moleculares generadas por las radiaciones ionizantes pueden ser producidas por otros agentes físicos o químicos, y también hay latencia, es decir, las alteraciones biológicas que resultan de la irradiación van a tardar tiempo en evidenciarse a nivel celular y o de individuos. Recuerden, por ejemplo, que hay individuos que se irradian, al principio se encuentran bien, pero horas después comienzan todos los efectos. Lo pueden haber visto en varias series o películas eso. El periodo de latencia puede ser desde unos pocos minutos hasta decenas de años. En el caso, por ejemplo, de la gente que estuvo expuesta en Hiroshima, comenzaron a aparecer tanto alteraciones de malformaciones genéticas como cánceres, años y años después. Esto depende de las moléculas inicialmente alteradas, del tejido involucrado y la dosis de exposición. Así que la escala de tiempo, desde el impacto de radiaciones ionizantes, en cuanto a segundos, lo primero que ocurre es la ionización y excitación de átomos, y esto toma 10 a la menos 15 segundos. La generación de radicales libres, 10 a la menos 10 segundos. ¿Cuánto le lleva a alterar una molécula biológica? 10 a la menos 6 segundos. ¿Cuánto lleva a reparar el daño? 10 a la 4 segundos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se van a producir efectos biológicos que van a consistir en muerte celular, mutagénesis, procesos degenerativos y fibrosis, efectos hereditarios y cáncer como efectos observables a largo plazo como consecuencia de todo esto que se produjo inicialmente y va a llevar de 10 a la 5 a 10 a la 10 segundos. La radiación ionizante a nivel celular va a causar roturas en una o ambas hebras del DNA. Acá tienen la estructura del DNA y va entonces a causar roturas en una o ambas hebras. Y esto es muy importante. La radiación ionizante, al interactuar con el agua, por ejemplo, o con el oxígeno, va a causar la formación de radicales libres y estos van a tener acciones sobre la materia a su vez. Entonces, las partículas alfa y protones, que van a tener alta transferencia lineal de energía, son muy densamente ionizantes. Entonces, viene la partícula alfa y se produce excitación y ionización prácticamente en línea recta asociada al trayecto de la partícula. En cambio, los electrones, los rayos X y los rayos gamma, van a tener una mucho menor transferencia lineal de energía y entonces van a ser poco densamente ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene un rayo gamma, por ejemplo, lo que van a ver es que la ionización se produce en un volumen mucho mayor y no solo en la línea como en el caso de la partícula alfa. Se produce en casi todo el volumen celular. Acá, en cambio, en una línea a través de la célula. Se van a ir produciendo ionizaciones, por supuesto, dado que estos son radiaciones ionizantes, pero también se pueden producir excitaciones que también pueden tener efectos. Hemos hablado bastante de la transferencia lineal de energía. Esta se mide en básicamente energía
por unidad de longitud, kiloelectronvoltio es lo que se elige para medir la energía, y la micra como unidad de longitud. La transferencia de energía no es igual para toda la radiación en un tejido determinado. Iguales cantidades de energía depositadas por distintas radiaciones van a generar igual cantidad de ionización, pero de distinta distribución de las mismas. Por ejemplo, un Gray alfa puede producir mucho mayor daño biológico que un Gray beta. Este tiene una tasa lineal de transferencia de energía mucho mayor que este otro. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden depositar iguales cantidades de energía por distintas radiaciones, pero van a generar distinta cantidad de ionizaciones y diferente contribución de las mismas. ¿Por qué? Por esto que vimos acá. Porque la dispersión en el volumen va a ser diferente. El mismo nivel de daño biológico será producido por distintas dosis en grays de diferentes tipos de radiación. Entonces, cada tipo de radiación deposita su energía de manera diferente, y la transferencia lineal de energía es la medición de la energía transferida por la partícula ionizante mientras atraviesa el material. Esta medición típicamente se usa para cuantificar los efectos de las radiaciones ionizantes en especímenes biológicos y generalmente se usa kiloelectronvoltio por micrómetro. La transferencia lineal de energía, por lo tanto, es diferencial de la energía dividido la diferencial X. Las partículas que tienen una alta transferencia lineal de energía, como la alfa, fíjense que prácticamente en la trayectoria de la partícula queda concentrada toda la ionización. No hay una gran dispersión. En cambio, para las que tienen una baja transferencia lineal, como los X, rayos X y rayos gamma, se dispersa la ionización en todo el volumen y la energía se distribuye homogéneamente en todo este volumen. Las partículas alfa y en menor medida las partículas beta y neutrones son radiaciones densamente ionizantes y la energía en cambio acá se distribuye de manera inhomogénea, es decir, agarra sobre todo el sector, si esta es la célula, agarra el sector por el cual atraviesan. En cambio estas de low LED, baja tasa lineal de transferencia, ionizan en todo el volumen homogéneamente. Las radiaciones de alta tasa lineal de transferencia son más eficientes en producir daño. Para normalizar todo esto, se crea una magnitud de la cual ya hemos hablado, que es la RB, que quiere decir efectividad biológica relativa. Y esa magnitud, ¿qué quiere decir? Es la dosis de 150 voltios que producen rayos X para causar un efecto X, dividido la dosis de radiación requerida para causar ese efecto X. Este cociente básicamente me da la efectividad biológica relativa. Vamos a hablar un poco más de eso ahora más adelante en estos teóricos. De nuevo lo mismo, las partículas alfa son directamente ionizantes, va a haber una trayectoria recta por el peso de las mismas y una alta concentración de iones en el trayecto de la misma. Ya hemos discutido esto. Las partículas beta, en cambio, tienen una trayectoria que ya no es tan lineal y para los rayos X y gamma aún menos lineal, ¿sí? Partículas betas también pueden ser directamente ionizantes. Fíjense que esto, debido a consecuencia de esto, va a penetrar solo micras. En estas otras, en cambio, va a penetrar milímetros. Y en el caso de radiación electromagnética indirectamente ionizante,
hay una baja concentración de iones y baja transferencia lineal de energía, pero sin embargo se distribuye todo en todo el volumen de manera mucho más impredecible. O sea que esta penetra poco y transfiere toda la energía enseguida. Esta penetra más, la beta, tiene ya una trayectoria que se aparta de la línea recta y el extremo ocurre para los rayos X y gamma. Esto se puede llegar a observar. Acá tienen los efectos como efectos biológicos. Radiación X o gamma de baja transferencia lineal de energía tiene una distribución homogénea de los iones. Esto es un experimento como tal que muestra que se ioniza todo el volumen prácticamente. En cambio, cuando uno tiene una radiación alfa, por ejemplo, que va a tener una alta transferencia lineal de energía y aplica eso en este sentido, se ioniza sobre todo ese lugar donde se aplicó las partículas alfa. Se debe realizar entonces, en ese caso, una microdosimetría y va a haber una diferente efectividad biológica. Igual número total de iones, igual dosis macroscópica, pero hay una diferente concentración microscópica, lo cual da esa diferente actividad biológica, porque no da lo mismo si esto pasa en algunas células que en otras. Hay una diferente distribución de la ionización y un diferente efecto biológico. Por eso es que se debe crear este concepto que vimos acá, que es el de efectividad biológica relativa, dado que esto produce inhomogeneidades. Entonces hay que ver qué tan efectivo es en producir daño en ciertas células respecto a otras, dado que es inhomogénea esa ionización. Los principales blancos moleculares de las radiaciones ionizantes van a ser el ADN, donde va a producir mutaciones, y los lípidos de membrana, en donde produce lipoperoxidaciones, y la lipoperoxidación cambia la fluidez de las membranas, pudiendo producir agujeros en las mismas, por lo cual se rompe la continuidad de la membrana y puede pasar contenido del medio extracelular al intracelular y viceversa también. Se producen poros que no tienen nada que ver con los canales iónicos. La estructura cromosómica, para ver primero lo que tiene que ver con el DNA. La asociación del DNA se da, recuerden que el DNA en las células eucariotas, que es lo que nos importa por ahora, no va a estar solo, sino que va a estar asociado en nucleosomas con las histonas. La asociación del DNA con las histonas en el nucleosoma se ha demostrado en detalle considerable y el DNA se encuentra en estos nucleosomas externo al corazón de histonas del mismo. Algunos estudios explican la existencia de estructuras centrales en el eje formados por proteínas no histonas o algunas proteínas también que son no histonas en el cromosoma metafásico. Así que acá en el centro puede llegar a haber otras proteínas que no sean del componente del tipo de las histonas. Pero fíjense que va a estar organizado en nucleosomas, un sectorcito libre. El DNA no está sin asociarse a proteínas. Y va a constituir, por otro lado, esto que está acá, que son los cromosomas. En el cromosoma vamos a distinguir el centrómero, los telómeros, a su vez. Entonces, cuando las radiaciones ionizantes llegan, va a haber efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos son de directamente la radiación tiene como target, como blanco, al DNA y por lo tanto produce los efectos directamente sobre el DNA.
Y los efectos indirectos se dan porque las radiaciones estas, como ya dijimos, son grandes productoras de radicales libres que van a su vez a interactuar con el DNA y otras moléculas asociadas. Acá tienen algunos de los radicales formados. Esto, por ejemplo, es el radical hidroxilo. ¿Y de dónde se van a formar? Del impacto de esas radiaciones en el agua, que está bastante presente a todo nivel. Entonces, la energía se deposita en y cerca del DNA. ¿Ven? Acá cerca del DNA, efectos indirectos, y acá en el DNA, los efectos directos. Y la radiación ionizante produce deposición discreta de energía en tiempo y espacio al respecto. El DNA se puede dañar directamente o indirectamente debido a la reacción de especies reactivas del oxígeno, radicales libres, que generalmente se producen por lo que se llama radiólisis del agua. Entonces, esta acción directa de la radiación va a ser dominante para aquellos procesos que tienen una alta tasa lineal de energía, como pueden ser las partículas alfa, que ya vimos, y en menor medida los neutrones. Para aquellas partículas con baja transferencia lineal de energía, por excelencia las electromagnéticas en este caso, como gamma y X, y también beta, la acción directa representa alrededor de solo un 20%, pero en cambio fíjense que la indirecta por radicales libres es de alrededor de 80%. Así que en este caso la radiólisis del agua es central como mecanismo productor de radicales libres, átomos o moléculas con electrones no apareados que son altamente reactivos y ya estudiaron en BCM. Recuerden que los radicales libres se anotan como algo con un punto arriba. Por ejemplo, esto que ven acá es un radical libre. La radiólisis del agua genera radicales libres y también electrones que se van a liberar como consecuencia de este fenómeno. El electrón puede llegar a tener todavía suficiente energía para causar más ionizaciones en las áreas circundantes. Y la radiación ionizante puede causar también eventos de excitación. El agua puede pasar a estar como agua excitada, siendo más proclive a tener reacciones que un agua no excitada. Así que entonces, el catión del agua radical, que es este que está acá, se va a comportar como un ácido muy fuerte que pierde su protón hacia el agua vecina y forma el radical hidroxilo, que tiene una capacidad oxidante bastante alta. Es lo que ven acá en este. Este es el radical hidroxilo y acá tienen el hidronio básicamente. ¿Ven? Quizás el radical hidroxilo sea el que produce la mayor parte de los daños. Fíjense acá como también tienen el radical del agua catión y les da radical hidroxilo y en este caso solo el hidrógeno. Los electrones son importantes y se hidratan por el agua, como se ve acá en la reacción 5. Electrón más agua da un electrón acuoso. Y el agua excitada por los electrones también, que es la que vimos acá, esta agua que está acá, esta agua también, ¿qué pasa? Al estar excitada se puede descomponer en radical hidroxilo y el radical del hidrógeno. Así que, como consecuencia, se pueden llegar a formar
tres tipos de radicales: el hidroxilo, que es el más terrible, el de hidrógeno y del electrón acuoso. Globalmente, y luego de futuras reacciones, la radiólisis del agua en presencia de oxígeno va a producir estos que ya estudiamos ahora, pero estos a su vez, por reacciones en cadena, va a producir también el radical este que está acá, que es el superóxido, el peróxido de hidrógeno y también hidrógeno. Así que el daño en el DNA por aquellas radiaciones con baja transferencia lineal de energía puede producir clústeres de ionización en una pista de un electrón único, digamos, ¿no? O sea que viene acá y produce un daño localizado a ese nivel. Pero la radiación con alta transferencia lineal de energía tiene mayor número de ionizaciones que están juntas cerca de ese lugar. O sea, por donde pasa la partícula hay mucho más tasa de ionización que en este otro caso. Fíjense que en realidad son dos cambios. El rojo es la ionización y el amarillo es la excitación. Ambos son potenciados en el caso de que haya mayor transferencia lineal de energía. En la radiólisis del agua, que es lo que se ve acá de nuevo, acá tienen H2O, tienen el radical hidroxilo. La radiación más el agua les da esta agua catión, radical catión, con electrón. Y acá de esto más el agua se le forma hidrónio más el radical hidroxilo, o esto más un electrón puede formar radical hidroxilo con el del hidrógeno, como ya vimos en la slide anterior. Del radical hidroxilo con el hidroxilo se puede formar agua oxigenada. Del oxígeno con el electrón acuoso, desde donde surge el superóxido. Este otro radical que está acá, y del electrón con el agua se forma el electrón acuoso. Estos son todos relacionados al oxígeno, pero pueden ocurrir también cambios a nivel del nitrógeno. Entonces se puede formar óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, el peroxinitrito, que es capaz de producir muchos daños, el trióxido de nitrógeno, el nitrito y el ácido peroxinitroso. Todas estas especies reactivas de nitrógeno o de oxígeno están implicadas en el daño, sobre todo por aquellas radiaciones ionizantes que lo hacen indirectamente. Y las que más lo hacen son las electromagnéticas. Los daños entonces van a ser más que nada por acción indirecta que acción directa en esos casos. ¿Qué lesiones en el ADN se producen por las radiaciones ionizantes? Bueno, ya hablamos de las roturas, que pueden ser simples, como en este caso que ven acá, o dobles, pero también se pueden producir otras cosas, como ser cambios de bases, roturas de puentes de hidrógeno, uniones covalentes, cambios de bases, por ejemplo, es lo que acá está la alteración de base. Roturas de puentes de hidrógeno, uniones covalentes entre cadenas y uniones covalentes de ADN a proteínas, que esas no están mostradas, estas últimas acá, pero provocan básicamente como que aglutinamiento del ADN con el ADN o del ADN con proteínas. Todo esto se puede ver a veces en los cariotipos con la forma de
aberraciones cromosómicas que resultan como resultado del daño del DNA por las radiaciones ionizantes. Así que los tipos de lesiones del DNA, como ya hablamos, SSB quiere decir Single Strand Break, que se ve acá. DSB es Double Strand Break, se rompen las dos, acá solo una. Tienen estos sitios donde se puede perder una base, se dice, está como AP sites. Tienen daño a la deoxirribosa y tiene cambios de bases nitrogenadas y esto otro que se conoce como DPCs. Entonces, lo interesante que hay es que en cuanto a qué es lo más frecuente de encontrar para una determinada fracción de DNA que tengan y la someten a una radiación particular, por ejemplo, en este caso, un grade de radiación de radiaciones de low, de baja transferencia lineal de energía. Entonces, ¿qué tipo de lesiones de DNA se observaron con más frecuencia para esta irradiación de un gray, baja densidad de radiación de energía irradiando al DNA? Lo que más se observan son daños de base 1000 a 2000, los cambios de deoxirribosa son 1200, las roturas simples 1000, los AP sites, sitios que pierden, digamos, una base, 250, las dobles roturas son 40 y estos otros cambios donde se producen cambios de interacción covalente son 150. Entonces acá tienen la rotura de hebra simple de nuevo, bases modificadas, se pueden producir en la reacción covalente de unión dímeros de timina, roturas de doble hebra, ya hablamos, las bases desapareadas, o sea, la pérdida de una base, que también hablamos, y sitios abásicos como consecuencia al respecto. Las lesiones de DNA, por ejemplo, en la rotura de doble cadena, pueden estar ocurriendo en clústeres, es decir, hay una región de DNA que ofrece más probablemente regiones de doble cadena. O puede ocurrir en lesiones que no están en clústeres. Eso traducido se dice lesiones de DNA agrupadas o no agrupadas. Las lesiones de DNA agrupadas son aquellas lesiones que se encuentran en no más de 2 giros de hélice de DNA. O sea, acá hay una rotura doble y en los 2 giros hay otra rotura. Cada impacto de radiación ionizante genera un agrupamiento de ionizaciones principalmente a través de la formación de radicales libres y también por la interacción con el ADN. Hasta aquí vimos la interacción biológica de las radiaciones ionizantes, pero los rayos ultravioletas no son ionizantes, son parte del espectro electromagnético y dañan el DNA también. Los daños de la radiación ultravioleta, sobre todo la de baja intensidad al DNA, ya sabemos que hay una asociación entre el cáncer de piel, básicamente, y la exposición a la radiación ultravioleta. Eso ustedes, cuando se habla en el verano del índice de radiación ultravioleta y todo eso, tiene que ver por este tipo de daños que se pueden causar en el DNA, y esos daños, al alterar el DNA, causan una proliferación anormal en las células de la piel. El daño al DNA causa mutaciones que pueden impedir que el DNA funcione apropiadamente.
La radiación puede excitar las moléculas de DNA en las células de la piel, causando uniones covalentes que se forman entre bases de citosina adyacentes, formando una especie de bucle saliente del DNA. Esta mutación puede resultar en el crecimiento canceroso a ese nivel de la piel, comúnmente visto en los cánceres de piel. Acá tienen entonces antes, cuando llega el fotón ultravioleta, y como consecuencia de esta llegada e impacto a este nivel, fíjense que se produjo esa unión con esta saliente acá. Entonces, como consecuencia, cuando se vaya a reproducir dicha célula y se produzca el recambio de células de la piel, tenemos alteraciones a este nivel si es que no se logró reparar las mismas. La otra lesión muy frecuente es cuando hay dos timinas juntas, llega la luz ultravioleta y se forman los dímeros de timina que originan los que se llaman los kinks o una especie de rodillitas menos abultadas que en el caso de las citocinas y que también alteran básicamente todo lo que es el proceso de duplicación del DNA. Acá ustedes tienen que los fotones ultravioleta, cuando alteran a cromóferos que absorben esa radiación ultravioleta, también pueden formar radicales libres o hidroxilo o el superóxido que pueden llegar a producir daños en el DNA, como lo ven en el punto verde a ese nivel. El cromófero absorbe y libera esos radicales libres. Entonces, respecto a las radiaciones ionizantes, de nuevo, tenemos que aquellas, para resumir un poco los conceptos que vimos, las que tienen alta tasa lineal de energía van a producir daños que van a estar agrupados, dos hélices de DNA es lo que marca el agrupamiento, en pocos nanómetros. En cambio, aquellas de baja transferencia lineal de energía van a tener lesiones asociadas desparramadas que están a más de dos hélices. En los dos casos, fíjense que se crean dos lesiones cada 8 ionizaciones y excitaciones. Solo que en este caso está agrupado en un sector del DNA y en este caso se dispersa en distintos lugares del DNA. La radiación a dosis elevadas con mayor intensidad va a producir muerte directa de las células en lo que conocemos como necrosis. Pero la radiación a dosis moderadas o bajas de menor intensidad va a activar una cantidad de proteínas que van a producir cambios en cómo se vigila el daño, van a poder reparar el daño o van a detener la división. En el caso de tener la división tenemos P53. Para reparar el daño se puede reparar por recombinación, como vamos a ver ahora. Entonces, cuando se hace la reparación puede salir correcta y la célula normal queda con un ADN no mutante y todo es feliz como antes. Pero a veces la reparación es incorrecta. Y este fenómeno es muy importante no solo por el causar enfermedades y patologías, sino que también es parte de lo que hace que todo esté en continuo cambio a nivel de la evolución en la Tierra, porque esto hace que haya reparaciones incorrectas que se van a poder transmitir a los descendientes y surgir así desde nuevas especies a individuos con determinadas afecciones o diferentes. Entonces, la reparación incorrecta puede resultar en muerte, en mitosis, en apoptosis, autofagia o senescencia.
La muerte programada en la célula impactada puede ser inmediata o en su progenie. En un caso es inmediata porque enseguida muere o puede ser diferida. Cuando ocurre una reparación incorrecta con mutación es importante porque esa va a ser transmitida a la descendencia. Y eso es parte de lo que dirige los procesos evolutivos, como recién les comentaba. Para que se genere esta muerte, estas cosas que vemos acá, las radiaciones ionizantes van a generar muerte celular dependiendo de la dosis absorbida. Puede ser la muerte celular inmediata o diferida, que es la que se produce luego de algunas divisiones. Se le dice a esta a veces también muerte radiobiológica. Los mecanismos de muerte por radiaciones ionizantes van a ser la necrosis, una muerte en la mitosis, siendo lo que se conoce como catástrofe mitótica el principal evento letal, apoptosis, autofagia y senescencia. La magnitud del daño o los errores producidos en la reparación del DNA pueden dar lugar a sobrevida, pero con mutación que se sigue transmitiendo. Y esas mutaciones a veces pueden resultar en transformaciones malignas, por lo cual el hecho bien conocido de que la radiación puede conducir a la generación de neoplasias malignas. Para terminar esta parte, veamos lo que tiene que ver con reparación de las lesiones del DNA. Como vimos, se repara y parte va a ser sin error y todo sigue bien, o puede haber error en la reparación, que es lo que vimos acá, lo que representa esa balanza. El resultado depende del balance entre las diferentes vías de reparación que abordan las lesiones del DNA. Si se produce una restitución completa, hay una sobrevida sin mutación. Si hay una reparación que tiene baja probabilidad de error, va a haber sobrevida con mutación. Y si hay una reparación con alta probabilidad de error, se produce una saturación enzimática llevando a la muerte celular. Cabe distinguir que los procesos no es que son excluyentes, sino que podemos estar cercanos a la agonía celular y de repente se pasa a una sobrevida con mutación, o podemos estar en sobrevida con mutación y de repente evolucionar hacia la muerte celular. No son exclusivas estas dos. La célula tiene complejos sistemas de transducción de señales, lo que se llaman los checkpoints del ciclo celular, donde se ve si las cosas están bien o no para reparar o no el DNA, y así se responde al daño del DNA. Entonces, los agentes exógenos que van a dañar el DNA son radiaciones ionizantes que ya vimos, las ultravioletas ya vimos. También hay otros que no les hablamos ahora, que son agentes químicos y virus. Todos ellos producen daño en el DNA, va a haber sensores del daño, va a haber transductores del daño que van a activar a efectores. Estos efectores van a traducirse en vías de checkpoint del ciclo celular y paran las cosas en el ciclo hasta que se resuelva el problema que tiene la célula. Puede ser que si el daño es muy grande se conduzca a la muerte celular programada o apoptosis, pero también todo esto puede resultar en la reparación del DNA, que es lo que vamos a ver ahora. Recuerden que aparte de estos agentes exógenos, hay agentes endógenos que lo pueden producir, como las especies reactivas de oxígeno por el estrés oxidativo y el óxido nítrico. Les comenté que hay varios checkpoints a lo largo del ciclo celular, donde vimos que hay una fase G1 que habitualmente dura de 8 a 10 horas, la fase S de 6 a 8 horas y la fase G2 de 4 a 6 horas, y luego rápidamente se van a producir la profase, metafase, anafase y telofase
que constituyen la mitosis. Estos son las células hijas que se producen como consecuencia de la reproducción de ciertas células. Y en los puntos rojos es donde se producen los chequeos para ver que todo esté bien. En esos chequeos básicamente se puede detener la célula y ahí son instancias donde se va a producir más acentuadamente los procesos de sentir las cosas para llevar a una de estos resultados, o reparar el DNA o la muerte celular programada. Respecto a la reparación del DNA hay varios mecanismos. Un mecanismo muy común de ver, sobre todo para radiaciones ultravioletas, pero también a daño del DNA generado por agentes químicos y radiaciones ionizantes, como ven acá, es la reparación del ADN por escisión y resíntesis. Esto repara a las roturas simples del DNA y a las bases alteradas, como vimos, ¿no? Entonces, es eso, por ejemplo, reparación por escisión de bases y resíntesis. Se inicia en general por una DNA glicosilasa específica que reconoce el daño, corta la unión glicosílica entre la base y azúcar y se forma el sitio donde por una AP endonucleasa luego se produce la acción de una fosfodiesterasa, la DNA polimerasa que rellena el gap y finalmente la DNA ligasa produciéndose la reparación de todo el DNA. Fíjense que acá teníamos el DNA dañado a nivel intermedio. Acá tenemos la reparación de nucleótidos alterados, principalmente dímeros de pirimidina que se generan cuando hay daño por ultravioleta. Entonces ocurre básicamente que hay una excisión del daño, se separa lo que se dañó y luego hay una resíntesis del ADN a ese nivel. Entonces, ello implica una serie de enzimas que lo verán en el posgrado, pero ahora nos interesa solo mostrarles que se reconoce la lesión, se verifica y se marca la lesión para producirse una incisión que saca el daño y luego se produce síntesis de DNA con ligación y básicamente el DNA queda otra vez prácticamente sin errores igual al anterior. Esta reparación por escisión, si bien acá no dice, es una reparación que tiene poco error en comparación con las otras. Entonces, esto está relacionado con cómo es que se producen los checkpoints de activación para la reparación del DNA. También es una cosa que más bien tiene que ver con los posgrados que vayan a ver, pero básicamente por una radiación ionizante o los daños indirectos por radicales libres del oxígeno o del nitrógeno, se pueden producir dobles roturas del DNA, lo cual causa errores en la replicación del DNA y del metabolismo celular, y se pueden activar varias vías celulares que dicen, que sensan esto en un checkpoint dado, y entonces se produce la reparación de una doble rotura, que es más complicado que lo que vimos anterior, que era una rotura simple. Las dobles roturas de DNA son roturas críticas, dado que por su mala reparación o su no reparación se puede llegar a formar aberraciones llamadas como discéntricos. Y hay dos mecanismos principales para reparar estas dobles roturas. Los dos tienen errores, pero uno tiene más error que el otro. Uno es la recombinación homóloga y el otro es la recombinación no homóloga que une
los sectores distales. Entonces, en un caso, en la recombinación homóloga, se usa la cromátide hermana, esta que está acá, para hacer la reparación de esto que se dañó. Y en el caso de la reparación no homóloga, NHEJ, que ven acá, de un sector, se produce la reparación, pero no hay ningún template que se use, o sea, no hay un molde que se use para reparar lo que faltó. Entonces, estos dos mecanismos operan en diferentes fases del ciclo celular. Este mecanismo no homogéneo ocurre sobre todo en la fase creciente G0 y durante la fase G1. También puede ocurrir con menos probabilidad en fases más avanzadas del ciclo celular. En cambio, esta reparación, que está acá, solo va a ocurrir cuando está el DNA siendo replicado en la fase S y, por lo tanto, una vez que se replicó, en la fase G2. La recombinación homóloga, entonces, para las dobles roturas, no es la reparación el mecanismo de reparación más importante en células de mamífero. Se va a dar en la fase S y G2, va a llevar 6 horas o más recombinantes. Por ejemplo, para que tengan en cuenta, ustedes habrán oído de los BRCA1 y BRCA2 que están asociados a cáncer de mama. De hecho, el tenerlos prácticamente implica que quien tenga esa mutación va muy probablemente desarrollar cáncer de mama, lo que hizo que, por ejemplo, fue famoso Angelina Jolie, que se hizo justamente las mastectomías a raíz de saber que era portadora de ambos genes y que iba a desarrollar cáncer. Estos genes, ¿qué hacen? Cooperan con la vía recombinacional y están mutados en el cáncer de mama hereditario. Esos son 10% casi de los cánceres de mama. Fíjense que en la recombinación homóloga ustedes necesitan tener una cromátide hermana para efectuar la recombinación y por eso necesitan estar en S o G2, como vimos en la slide anterior. Sin embargo, la vía de reparación de dobles roturas más frecuentes y que se puede dar en todo el ciclo celular, pero es más frecuente desde el inicio que el final, es la reparación por unión no homóloga, que es esta que vimos acá. Esta reparación no precisa de tener la cromátide hermana. Y básicamente lo que ocurre durante la reparación homóloga es que hay una serie de enzimas, polimerasas, nucleasas, ligasas y nucleasas, sobre los cuales se va a producir la reparación de esa doble rotura del DNA que se produjo acá. Obviamente todo esto es tema de extensas investigaciones al momento actual y excede el contenido de pregrado a hablarles de todos los mecanismos implicados. Bueno, como consecuencia de las dobles roturas del DNA y de los daños de las radiaciones ionizantes, muchas veces se pueden llegar a ver cambios en el cariotipo. Ustedes ven básicamente los cromosomas y se llegan a veces a observar los daños que se producen a nivel de los cromosomas a simple vista. Finalmente, como en las reparaciones, estas pueden estar combinadas. Por ejemplo, en las uniones covalentes, que se llaman crosslinks, se postula que existe una combinación de dos mecanismos de reparación, la recombinación, que ya estudiamos, y el que estudiamos primero, que es el de excisión resíntesis. Así que no es que ocurra uno solo aislado del otro, sino que a veces se pueden combinar.